Cuando se estudia la filosofía y la evolución del conocimiento, de cómo los seres humanos han ido transmitiéndose la forma de pensar o la forma de conocer, normalmente florecen, aparecen varios conceptos. Está el concepto de mito, fábula, cuento, leyenda. No es de la misma naturaleza a estos cuatro conceptos la palabra tabú, pero también podríamos ver cómo podemos encontrar la naturaleza de estas cinco palabras y cómo se han entrelazado y han fundamentado lo que es el conocimiento de los seres humanos. En principio, el ser humano siempre ha querido dar explicación a las cosas. Aristóteles va a decir en el libro de la Metafísica que el ser humano siempre ha tenido la curiosidad por el saber. El ser humano siempre ha querido saber. Pero ¿para qué el ser humano ha querido saber? Para explicar las cosas. Entonces siempre el ser humano ha buscado algún tipo de concepto o de artificio que le permita explicar aquellas cosas. Inclusive aquellas cosas que el ser humano no encuentra forma para explicarlas. Y se convierte estos conceptos en mecanismos, en vehículos que transporta la sabiduría del ser humano de generación en generación. Comencemos. ¿Qué es un mito, por ejemplo? Un mito no es más que un relato creado por el ser humano para tratar de dar explicación a aquellas cosas que el ser humano no ha podido explicar o que no tiene la forma de explicar. Normalmente los mitos tratan de explicar el origen de las cosas, de los objetos y de aquellos fenómenos que el ser humano nunca ha podido explicar. Por eso, en la antigüedad encontramos muchos mitos, están los mitos griegos, mitos romanos, mitos nórdicos, mitos orientales, mitos africanos, pero todos tratando de darle explicación a algo. Por ejemplo, ¿de dónde nace la filosofía? Me voy a remitir a aquel relato que hace Platón en el libro de la República y trata de explicar de dónde nace la filosofía. Bien, entonces ahí Platón toma un mito. ¿Cuál es el mito? Existe, según Platón, habían dioses. Estaba el dios Poros y la diosa Penia. Sucede que Poros era un dios muy elegante, muy hermoso, muy elocuente, corpulento, esbelto, con facciones masculinas inigualables, inimitables, impensables, que asumiendo el término bíblico diría Platón, digo yo, en boca de Platón, pero Platón no lo dijo. Como dicen el término bíblico que ni pasó por la mente humana algo tan bello como podía ser Poros. Pero sucede entonces que del otro lado está Penia. Penia, entonces una diosa, pero flaca. Pero no flaca, diríamos, de delgadez, no, de enclenque. Flaca en el sentido de desmejoradez, desmejorada completamente. Vamos a decir desnutrida, de poca alimentación, con facciones caídas, fea, dentro de la estética de lo aceptable, poco agradable. Platón va más lejos, va a decir que es andrajosa, es decir, que anda con ropa inadecuada, sucia, con mal olor, en fin. Pero sucede que Penia se enamora perdidamente, locamente de Poros.
Pero, por supuesto, Poros no le hace caso. Peña entonces aprovecha en una fiesta y embriaga a Poros. ¿Con qué lo embriaga? Bueno, con el néctar de los dioses, que se llama ambrosía. Peña le da un humo, dirían los dominicanos, una cruda, dirían los suramericanos. Y entonces Peña se aprovecha y lleva a Poros a unos matorrales. Y allí Peña dispone de Poros, le hace el amor. Peña fue tan dichosa que también salió embarazada. Entonces, ¿qué nace aquí? Platón va a decir que allí nace la filosofía. Ovidio, en las Metamorfosis, va a decir que allí nació Eros. Pero bien, ¿quién nace o quién no nace? Si dice Platón, si nace la filosofía, explicamos nosotros entonces que Platón lo que quiere establecer es que la filosofía, en cuanto que busca lo sublime, los últimos porqués de las cosas, la verdad de las cosas, las causas de las cosas, busca el conocimiento, trata de llenar el vacío humano, emocional, que existe en el alma del ser humano, tratando de conocer. Y qué mayor belleza y satisfacción hay cuando el ser humano es capaz de llenar una duda que posee. Por eso Platón va a decir que la filosofía es eso, porque viene de Poros, que es un dios bello. Pero, aplicándolo a nuestro mundo de filosofía y vida, entonces la filosofía, por parte de Peña, es pobre. Y es pobre porque hacer una rama del saber, que aunque tiene rama para cada cosa, y podríamos decir que en cierta forma la filosofía es universal, sin embargo, como el papel de la filosofía es elucubrar, entonces se queda mucho en lo teórico. Dirían algunos en lo aéreo, dirían otros en lo etéreo, diría otro en los abstractos. Y por ende, el profesional de la filosofía difícilmente puede adquirir riquezas materiales más allá que las que le permitan subsistir. De manera que el filósofo, por el punto de vista de la herencia que trae de la pobreza de Peña, entonces no puede vivir del filosofar. Salvo raras excepciones, la mayoría de los que hemos estudiado filosofía hemos tenido que hacer otras cosas más que filosofar. Aunque en aquellas cosas filosofemos o filosofamos, realmente para poder subsistir, para poder vivir, tenemos que hacer otras cosas que no es solamente el tratar de pensar, a pesar de que pensar no es tan fácil como se piensa. Entonces eso es un mito que trata de explicar el origen de un conocimiento. Para Ovidio, el origen de Eros, o el origen del amor, que aunque no es lo mismo, ya en otro video explicaremos la diferencia, pero para que podamos, o yo poder explicarme un poco mejor. Entonces, una característica fundamental que van a tener los mitos son, las características fundamentales de los mitos son, primero, hay los personajes principales son dioses o semidioses. Siempre los mitos comienzan con, érase una vez, en aquellos tiempos cuando el hombre no tenía memoria, y ahí siempre yo me he preguntado, ¿y cómo podemos contar algo si cuando el hombre ni siquiera tenía memoria? Entonces, va a tratar de explicar el origen de algo de lo cual no se sabe a ciencia cierta cómo ocurrió o no ocurrió. No hay lugar específico donde ocurrió el mito, porque ¿dónde fue que Peña enamoró a Poros? ¿En qué fiesta? ¿En qué lugar?
¿En qué lugar geográfico de la humanidad fue que Peña hizo eso? No sabemos. ¿En qué año? No sabemos. Porque los mitos tratan de explicar el origen de las cosas. Y si algo es tan antiguo o más antiguo que el ser humano, entonces el ser humano no puede ubicarlo. Y así van a existir mitos. ¿Por qué existe el vino? ¿Por qué existe la guitarra? Mitos de dónde viene el origen de, por ejemplo, de las arañas. Y todo mito va a tener esas características fundamentales. Es decir, que desde que usted vea un relato que comience en aquellos tiempos, en algún lugar, y los personajes principales sean dioses o semidioses, o seres fantasmagóricos, y trate de explicar el origen de algo, entonces allí usted está frente a un mito.